Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexis Gabriel Hernández Penó. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión por la Mar, ubicado en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. Hoy les hablaré acerca de los métodos potenciométricos de análisis. Ahora empecemos por los principios generales. Se refieren a aquellos métodos que se basan en las medidas de potencial de celdas electroquímicas en ausencia de corrientes apreciables, es decir, los métodos potenciométricos consisten en aquellos métodos que miden la diferencia de potencial entre dos electrodes de una célula galvánica o celda galvánica en condiciones de intensidad de corriente cero, con la finalidad de determinar la concentración del analito presente en la disolución a través de los datos obtenidos sobre los potenciales de dichos electrodos. En el equipo requerido para los métodos potenciométricos es sencillo y económico. Por ello, estos métodos se encuentran constituidos mayormente por dos electrodos sumergidos en una disolución o en su disolución correspondiente y conectados a un potenciómetro o milivoltímetro. Además, ambas disoluciones se encuentran interactuando gracias a un puente salino que conecta las dos medias celdas electroquímicas. Este puente contiene un electrolito inerte y sus extremos se fijan con fritas porosas, permitiendo así que los iones electrolitos dados se muevan libremente entre dichas celdas y el mismo puente salino. Este movimiento de iones completa el circuito eléctrico. Cabe destacar que en el puente de los extremos salinos se desarrolla un potencial de unión líquida, sin diferencia en la concentración y movilidad de los iones de dichas disoluciones. Por otro lado, a uno de estos electrodos se le denomina como electrodo indicador, que es el cátodo, el cual se escoge de tal manera que la actividad del analito estudiado en la disolución dada responda al potencial que se manifiesta en una de las medias celdas. El otro electrodo se conoce como electrodo de referencia, que es el ánodo, y este representa al potencial de la otra media celda que permanece invariable o constante en determinadas condiciones. Por ende, el potencial de una celda electroquímica potenciométrica viene dada por la siguiente expresión, donde la celda, E celda es el potencial de una celda electroquímica potenciométrica, el EIN es el potencial de reducción del electrodo indicador, el referencia, es el potencial de reducción del electrodo indicador y el EF es el potencial de unión líquida. En el caso de que no se conozca el valor real del EF, entonces no es posible determinar o calcular directamente la concentración del analito estudiado usando la ecuación de Nernst. Sin embargo, el trabajo analítico cuantitativo se puede obtener si se emplea alguno de los métodos de estandarización analítico. Por otra parte, esta ecuación de Nernst viene dada por la siguiente expresión matemática, la cual podrán ver aquí abajo ahorita, donde E es el potencial de reducción de un electrodo dado, E sub 0 es el potencial de reducción en condiciones estándar, R es la constante universal de los gases en Joule sobre kilogramos por mol, T es la temperatura en Kelvin y N es el número de moles de electrones que participan en la reacción redox dada. Y por último, F es la constante de Faraday, antes que se me olvide. Y la Q también es el cociente de reacción dada. En caso de que la temperatura sea igual a 298 Kelvin, esta ecuación se simplifica a la que verán a continuación. Ahora bien, las celdas electroquímicas en potenciométricas se pueden describir por medio de una notación taquigráfica, que utiliza ciertos símbolos con la finalidad de identificar las diferentes fases que ocurren en la reacción redox y de enumerar la composición de cada una de ellas. Estos símbolos son una barra vertical, la cual se emplea para identificar un límite entre dos fases donde se desarrolla un potencial, una coma, siendo esta utilizada para separar las especies que hay en una misma fase o para identificar un límite entre dos fases donde no se desarrolla un potencial. Y por último, una doble barra vertical, la cual nos representa al puente salino, cuyo contenido no se enumera generalmente. Además, la doble barra vertical tiende a indicar la existencia de una diferencia potencial entre el puente salino y cada media celda. Un ejemplo de esto sería el siguiente caso. Según esta celda electroquímica potenciométrica, su notación taquigráfica vendría siendo la que vendría a continuación. Además, las reacciones químicas que se manifiestan dentro de esta celda taquigráfica son para el catión, para el ánodo, digo yo,
la siguiente. Para el cátodo, la siguiente. Para el potencial general de la misma celda, es esta imagen. Electrodos de referencia. Se refiere a aquel electrodo cuyo potencial de semicelda es conocido, constante y completamente insensible a la composición de la disolución de estudiada o de estudio presente en la otra semicelda dada. Un electrodo de referencia ideal tiene las siguientes características. Primero, es reversible y obedece a la ecuación de Nernst. Segundo, presenta un potencial constante todo el tiempo. Tercero, retorna a su potencial original después de haber estado sometido a pequeñas corrientes. Cuarto, presenta poca histéresis con ciclos de temperatura. Pese a que no hay ningún electrodo de referencia que se ajuste por completo a estas características, son varios los que se acercan mucho a estas o a dichas características, tales como los electrodos de calomelanos. Estos electrodos se basan en que la reacción de Redox que ocurre entre el cloruro de mercurio 1 y el mercurio de la siguiente forma. Por ello, el potencial de un electrodo de calomelanos depende de la actividad y la concentración molar del cloruro, o sea, el ion cloro negativo, en equilibrio con el mercurio y el cloruro de mercurio 1. Ahora bien, en un electrodo de calomelanos saturado, la concentración del cloruro está determinada por la solubilidad del cloruro de potasio. El electrodo consiste en un tubo interno empaquetado con una pasta de mercurio, cloruro de mercurio y cloruro de potasio situado dentro del segundo tubo que contiene una solución saturada de cloruro de potasio. Un pequeño orificio conecta los dos tubos y una mecha porosa sirve como puente salino a la solución en la que se sumerge el electrodo de calomelano saturado. En un tapón, el tubo exterior proporciona una abertura para agregar el cloruro de potasio saturado de la adición, lo cual puede ver en la siguiente imagen. La notación de mano corta para esta celda vendría siendo la siguiente. Debido a que la concentración del cloruro se fija por la solubilidad del cloruro de potasio, el potencial de un SSE permanece constante aunque se pierda una parte de la solución interna por evaporación. Ahora, los electrodos de plata o cloruro de plata. Estos electrodos se basan en la reducción de cloruro de plata a plata, lo cual puede ver la siguiente reacción química. Por lo tanto, el potencial del electrodo de Ag o cloruro de plata se determina por medio de la actividad del cloruro, o sea, del ion cloro. Por otra parte, un electrodo de este tipo consiste en un alambre de plata cuyo extremo está recubierto con una lámina delgada de cloruro de plata, sumergida en una solución que contiene la concentración deseada de cloruro de potasio. Un tapón poroso sirve como puente de sal. Ahora podemos ver una imagen donde se demuestra esto, o evidencia. La notación de mano corta del electrodo es electrodos indicadores. Son aquellos electrodos cuyos potenciales dependen de la concentración de nanolito estudiado en una de las semiceldas dadas. Estos electrodos se clasifican fundamentalmente en dos tipos. El primero son los electrodos metálicos, los cuales se dividen en otros más, siendo estos los electrodos redox. Se refieren a los electrodos que responden al potencial redox de una disolución formada por una o más parejas de este tipo de reacción química. Los electrodos más utilizados son aquellos que se encuentran constituidos por oro, platino, paladio u otros metales inertes. Además, estos electrodos actúan como una fuente o como un sumidero de los electrones transferidos desde el sistema redox presente en la disolución dada. Cabe destacar que los procesos de transferencia de los electrones en los electrodos inertes no suelen ser reversibles. En consecuencia, esto no responde a muchas de las semireacciones dadas por las tablas de electrodos de una forma predecible. El otro tipo son los electrodos de primera clase. Son aquellos electrodos que están formados por un metal de contacto con una disolución que contiene sus iones. Estos electrodos no son muy empleados en el análisis potenciométrico, debido a que manifiestan una serie de inconvenientes, los cuales son: primero, no son muy selectivos, ya que responden no solo a sus propios cationes, sino también a otros cationes más fácilmente reducibles. Segundo, algunos de estos electrodos metálicos tan solo se pueden utilizar en disoluciones básicas o neutras, ya que en disoluciones ácidas se disuelven normalmente. Tercero, algunos metales se oxidan tan fácilmente que su uso queda restringido a disoluciones previamente desarrolladas, o sea, disoluciones que se le ha eliminado previamente el oxígeno en estas. Cuarto, ciertos metales, tales como el hierro, cromo, cobalto y níquel, no proporcionan potenciales reproducibles.
El otro tipo son los electrodos de segunda clase. Estos electrodos se encuentran conformados por un metal en contacto con una disolución saturada de una de sus sales poco solubles. Se basa en que la propiedad de que algunos metales no solo responden hacia los cationes, sino también son sensibles a la actividad de aniones que forman precipitados poco solubles o complejos estables con dichos cationes. El otro tipo son los electrodos de tercera clase. Estos electrodos implican dos equilibrios que afectan a la pareja redox m elevado a la n sobre m. Además, los electrodos metálicos se pueden convertir en unos electrodos de tercera clase cuando se hace que responda a un cation diferente. Y por último, el otro tipo tenemos electrodos de membrana o electrodos selectivos de iones. Estos electrodos implican la medida de un potencial de membrana, es decir, permite la determinación rápida y selectiva de numerosos cationes y aniones por medidas potenciométricas directas. Se le denomina electrodos selectivos de iones por la gran selectividad que poseen estos. Por lo tanto, la respuesta de la celda electroquímica se basa en la interacción entre la membrana y el analito, siendo este el último el que altera el potencial mediante dicha membrana. La celeridad en respuesta al potencial hacia la especie de interés depende de la especificidad de la interacción de la membrana con esta especie. Por ello, el potencial de este tipo de celda electroquímica potenciométrica viene dado por la siguiente expresión, donde el N-men es el potencial a través de la membrana, el N-ref RF es el electrodo de referencia sumergido en la muestra, el RF-in es el electrodo de referencia sumergido en la solución interna del electrodo selectivo de iones, que se pone con la sigla ESI, EF, que es el potencial de unión líquida, y aquí podemos verlo por medio de una imagen. Por otra parte, el potencial de la membrana viene dado por una ecuación similar a la de Nernst, la cual se manifiesta de esta forma, donde A mues es la actividad del analito en la muestra, A in es la actividad del analito en la solución interna del electrodo selectivo de iones, y la Z es la carga del analito. Y por último, el E asin, que es el potencial de asimetría. Ahora, las mediciones potenciométricas directas se refieren a los métodos que se emplean para realizar análisis químicos de aquellas especies para las cuales existe un electrodo indicador. Por ello, estos métodos constituyen una manera rápida y cómoda para determinar la actividad de los diversos cationes y aniones en la celda electroquímica potenciométrica dada. Además, la respuesta de los electrodos se relaciona con la actividad del analito, no con su concentración. En consecuencia, el potencial observado en una celda donde se emplean estos tipos de métodos responde a la siguiente ecuación. A su vez, también se puede aplicar la ecuación de Nernst para estos casos. Y por último, tenemos las titulaciones o valoraciones potenciométricas. Los métodos potenciométricos son utilizados con frecuencia en la determinación del punto final de una valoración potenciométrica. Para ello, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Se presenta el potencial en función del volumen del reactivo, el punto final lo determina el punto medio en la curva. Segundo, se calcula el cambio de potencial por cambio de unidad de volumen del reactivo. Tercero, se emplea el método de Gram, el cual nos permite determinar el punto final de acuerdo a los datos experimentales correspondientes a una zona de la curva de valoración. A su vez, en esta zona la reacción se encuentra forzada a completarse por el efecto del ion común. Dentro de las valoraciones potenciométricas se tienen, primero, las valoraciones ácido-base. En la mayoría de este tipo de valoraciones se utiliza un electrodo de vidrio como indicador y un electrodo de calomenano como electrodo de referencia. Se presenta el pH, que es igual a M, a F, que digo, los límites que se adquieren para obtener un punto final detectable son para un ácido con pKa menor que 8 y para base pK menor que 8, para una sal de ácido débil pKa mayor que 4, para distinguir un ácido débil y un ácido fuerte, o bien una base débil y una base fuerte, pK fuerte sobre pK débil es mayor que 103, las valoraciones de precipitación, las condiciones que se deben satisfacer para que en un ion se pueda determinar mediante una evaluación de precipitación o de formación de complejo son, primero, el ion debe formar una sal con un producto de solubilidad muy bajo o un compuesto estable con una constante de formación alta, en el caso de que se forme un complejo. Segundo, se necesita disponer de un electrodo indicador de alguna de las especies indicadas en la reacción.
Y tercero, la reacción ha de ser relativamente rápida. Las sales insolubles que cumplen los requisitos anteriores no son muy frecuentes. Sin embargo, algunas de las sales que sí cumplen con estos requisitos son las que contienen plata, mercurio, cobre, zinc y otros metales. Los aniones que pueden determinarse de esta manera son el cloro, el bromo, el yodo, el CN, el CO4-2, S2 y así, y otros ácidos que corresponden a unos orgánicos. El electrodo indicador puede ser el metal que participa en la reacción, un metal noble o un SI, o un electrodo de segunda clase. El electrodo de referencia debe ser adecuado a la valoración, pudiendo ser electrodo de vidrio, de carbomelano, entre otros. Antes tenemos la valoración de formación de complejos. Se pueden realizar valoraciones potenciométricas de distintos metales mediante su reacción con diferentes agentes complejantes polidimentados. El más conocido es el ácido AEDT. Y por último, las valoraciones redox. Este método es ideal para seguir una reacción redox. El electrodo indicador ha de ser un metal suficientemente noble para que no sea atacado por el agente oxidante. Un ejemplo de estos electrodos es el platino. Debido a que muchas de las reacciones redox son muy lentas y en ocasiones están implicadas varias reacciones consecutivas, es frecuente utilizar catalizadores. El pH de la disolución debe ajustarse adecuadamente para que la reacción se complete. Muchas gracias por su atención.